En la parte, hermanos, de buscando la semilla, la última lección, hermanos, que vimos, fue sobre Abraham y sobre Isaac. Más déjenme adelante porque ya llevamos bastante material. Ya lo vimos. Este es de Abraham, ¿verdad? Este es de Abraham, Ismael y Isaac. Fue el último que vimos, entonces aquí vamos a comenzar. Ok, hermanos, vamos a lo último que vimos, hermanos, fue sobre Isaac, hermanos, y veíamos que en Isaac, hermanos, iba a continuar la promesa, hermanos. Acordémonos que Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿verdad? Que iba a ser en él benditas todas las naciones de la tierra. Y fue lo que veíamos ahí, hermanos, que en Isaac continúa, ¿verdad? Y veíamos ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 17, ¿verdad? Veíamos que hay una promesa, hermanos, hay una promesa. Y dijimos que en Sara y en Isaac se cumple, no en Agar y Ismael como pretendía Sara que se llevara a cabo, ¿verdad? Porque ya se sentía vieja, se sentía que ya su tiempo había pasado y Dios le dice, pero tranquilo, no son tus planes, son mis planes, dice Dios, ¿verdad? Sara estaba desesperada, yo ya no puedo, ya no es posible pero Dios te prometió, entonces a lo mejor en Agar se puede cumplir. Hermanos, pero recordemos que los tiempos de Dios muchas veces no son los tiempos de nosotros. Entonces necesitamos considerar eso. Y hoy, hermanos, vamos a aprender un poquito acerca de Jacob, hermanos, que es la continuación después de Isaac. Sigue Jacob, hermanos, otro de los patriarcas, el tercer patriarca, hermanos, que vamos a encontrar en la escritura. Ya después de aquí, hermanos, ya vamos a ver su descendencia, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita por lo pronto vamos a hablar acerca de Jacob, hermanos. Y pues Jacob, hermanos, lo encontramos ahí en el libro de Génesis. Seguimos en el libro de Génesis, ya vamos más avanzados, ya casi estamos a la mitad, por así decirlo. Vamos a ver ahí en el capítulo 25, hermanos. En el capítulo 25. Ahí encontramos, hermanos, el nacimiento de Jacob y de Esaú, ¿verdad? En el versículo 19. ¿Ok? Quien guste ayudarme con la lectura, hermano, vamos a leer del versículo 19, hasta el versículo 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Muy bien, hermano. Entonces, aquí podemos ver por primera vez, hermanos, a estos 2 muchachos, ¿verdad? En este caso niños, porque apenas están naciendo, ¿verdad? A Jacob y Esaú, ¿verdad? Y Dios traía un plan, hermano. Acordémonos que estamos siguiendo la semilla, ¿verdad? Estamos siguiendo la semilla
y vamos a llegar a ella, pero Dios viene con un plan, hermanos. Dios no viene haciendo las cosas como decimos a veces nosotros, al aventón, ¿me entienden? No, Dios viene trazando un plan perfecto. Y ahora, hermanos, nos encontramos aquí a la descendencia de Isaac, ¿verdad? Y dice que la escritura que Isaac, hermanos, tenía, según el versículo 26, tenía 60 años. O sea, ya estaba algo mayor, hermanos. Por lo que alcanzamos a ver, hermanos, Rebeca ya tenía también 40 años. Y también ya era una mujer avanzada en años, avanzada en edad. Pero eso no impidió, hermanos, que también ellos tuvieran su descendencia, tuvieran sus hijos. Y les nacieron 2 hijos. Esaú, primogénito, el mayor, y Jacob, ¿verdad? El menor. Y que nos damos cuenta, hermanos, que dice la escritura que desde el vientre de la madre de estos muchachos, hermanos, ya tenían disputas, hermanos, ya tenían problemas, según el versículo 26. Dice que estaban peleando dentro del vientre de su madre. Obviamente, hermanos, que yo no tengo esa experiencia de saber por qué se siente, pero he sabido por ustedes mismas, algunas de mis hermanas, algunas familiares, que pues se te mueve el niño, te golpea y se es incómodo. Pero ahora que andaban peleando, hermanos, y eran 2, y pues imagino que ella estaba un poquito desesperada, un poquito inquieta por esa situación. ¿Me entiendes? Y tenían una gran disputa, hermanos, desde el vientre. Y pues nacen, hermanos, y nace el primero Esaú, pero pegado a él viene Jacob, ¿verdad? Dice que viene agarrado del talón, del pie, hermanos, del tobillo, viene ahí en el calcañar, ahí viene agarrado, ¿verdad? Y ahí encontramos, hermanos, por primera vez a Jacob, ¿me entienden? Ahí por primera vez podemos ver en la escritura que se menciona a este hombre, hermanos, que va a ser una pieza importante dentro del plan de Dios, hermanos, dentro del plan de Dios. Del versículo 27, hermanos, al versículo 34, una historia, hermanos, que también han de conocer muy bien, sobre todo las hermanas que dan clase a los niños, ¿verdad? Yo creo que en algunas ocasiones ya lo han enseñado, y vemos, hermanos, cómo Esaú vende esa primogenitura, ¿verdad? Esaú es el primogénito. Recordemos, hermanos, que en aquella época ser el primogénito era de gran bendición, ¿verdad? Porque él era el que recibía todas las bendiciones, ¿verdad? Entonces, ser el primogénito era algo importante. Ser el primogénito valía la pena. Y este muchacho, hermanos, de Esaú, era este primogénito. Entonces, él iba a recibir todas las bendiciones. Pero, hermanos, dice la escritura, si lo leemos ahí también, del 27 en adelante, que guste irme con la lectura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, para que pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así fue, hermanos. Entonces, ¿por cuánto cambió la primogenitura, hermanos? Por un plato de comida. Por un potaje. Por un potaje. Un plato de comida, hermanos. Un plato de comida. Eso fue el costo, hermanos, de la primogenitura de Esaú. Él decía: ¿para qué me va a servir? Algo insignificante, es lo que él decía.
No le daba el valor, hermanos, no le daba la importancia que tenía. Después, hermanos, en el capítulo 27 vemos cómo ahora Isaac, hermanos, bendice a Jacob, hermanos, con la ayuda de su madre. Y a raíz de ahí, hermanos, así como comenzó la historia, hermanos, en el versículo 26, iba a continuar, hermanos. Iban a seguir en esa disputa, en ese pleito. Esaú estaba muy enojado porque Jacob se había quedado con la primogenitura. Y después como que entendió el valor que tenía, hermano, y va a ir detrás de él y no lo puede ni ver. Están peleados, están enojados, hermano. Esaú con Jacob. Jacob tiene que huir, hermano. Tiene que huir. Y después nos damos cuenta, hermanos, también que Jacob tiene que hacer su vida, hermanos, lejos de su casa. ¿Verdad? Según el versículo del capítulo 27, verso 41 y capítulo 28, hermano, Jacob huye porque Esaú, hermanos, está atentando contra él. ¿Me entienden? Y después, hermanos, vemos cómo en el capítulo 29, hermanos, también una historia que conocemos muy bien, cómo Jacob, hermanos, tiene que trabajar por su mujer, esta Raquel, hermanos, trabaja para su suegro, hermanos, Labán, pero Labán lo engaña. Labán lo engaña, ¿verdad? Y lo hace trabajar de más porque primero le da a su hija la mayor, pero dice, es que yo no trabajé por ella. Sí, pero la costumbre no es así. O sea, tienes que llevar primero a ella o esperar a que salga ella. Y entonces la toma por mujer, pero tiene que trabajar otros 7 años para poder tomar a Raquel, a que realmente él estaba enamorado, ¿verdad? Para crecer su vida. Y mientras tanto, hermanos, pues Esaú sigue molesto, pero si llegamos al capítulo, hermanos, 32 y 33, nos damos cuenta, hermanos, cómo las cosas se arreglan, cómo la historia, hermanos, relata que Jacob, hermanos, va al encuentro de su hermano también ya recapacitado, y vemos un final feliz, hermanos. Vemos cómo ellos pueden reconciliarse y continuar, hermanos, de esa manera juntos en la historia, hermanos. Como dato, hermanos, Esaú o los descendientes de Esaú se iban a convertir en el pueblo de Edom, un pueblo también grande, hermanos, también poderoso, no grande en cuanto a dimensiones, hermanos, no tan poderoso en cuanto al ejército que tenían, pero sí, hermanos, geográficamente estaban bien ubicados, estaban en una montaña y por lo tanto los pueblos era difícil que los atacaran, y entonces ellos eran, en ese aspecto, hermanos, tenían una buena infraestructura de guerra. Pero también, hermanos, estos edomitas, hermanos, en muchas ocasiones trataron mal al pueblo de Israel, que es de donde se va a provenir en los descendientes de Jacob. Y Dios después los va a castigar, hermano. Dios los va a castigar por portarse mal contra sus propios hermanos, porque terminaban siendo hermanos, los edomitas y los israelitas. Entonces, de ahí provienen, hermanos, los edomitas de los descendientes de Saúl. Pero, hermanos, en grandes rasgos, hermanos, esa es la historia de Jacob. Pero la pregunta que hicimos la clase anterior, hermanos, con respecto a Isaac, es la misma pregunta que tenemos para ahora con Jacob. ¿Qué tiene que ver Jacob en el plan de redención? ¿Qué tiene que ver Jacob en el plan de Dios? ¿Qué tendrá que ver, hermanos? Bueno, hermanos, vamos a ver eso, hermanos. Y ya después, hermanos, de que Jacob ha huido de su hermano, hermanos, hemos visto esta parte. Vemos, hermanos, que Dios tenía un plan. Miren, en el capítulo 28, versículo 14 de Génesis. ¿Quién guste ayudarme con la lectura, por favor? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur,
y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Muy bien. Muy bien. Gracias. Hermanos, estas palabras yo ya las había leído. ¿Se acuerdan? Aquí, ¿dónde lo habíamos leído esto, hermanos? Con ¿Ah? Abraham. Con Abraham, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esa era la promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es lo mismo, hermanos. Está rectificando, hermanos. Está rectificando, no rectificando, perdón, reafirmando es la palabra que quiero utilizar. Reafirmando, hermanos, la bendición. Está reafirmando, hermanos, la promesa que ya le había hecho a Abraham. Entonces, hermanos, si Jacob es hijo de Isaac, ¿qué venía haciendo Abraham de él? Su abuelo, ¿verdad? Era su abuelo, él le había hecho una promesa. Y ahora Dios, hermanos, lo está nuevamente reafirmando, ¿verdad? Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues, hermanos, Dios nuevamente le está reafirmando la promesa a Jacob, hermanos, la misma promesa que le había hecho a su abuelo, de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Porque de ahí, hermanos, proviene la semilla. De ahí, hermanos, proviene nuestro Señor Jesucristo, donde se iba a cumplir, hermanos, esta promesa de que ahora, hermanos, todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra serían de bendición, serían benditas. Por eso, hermanos, es que Jacob toma mucha relevancia dentro del plan de Dios. Dios venía marcando la línea, hermano. Dios venía marcando el trayecto para que viniera el Mesías, hermano. Y faltaban muchísimos años. Pero Dios ya viene con un plan. Dios ya viene trazando el plan, hermano. Ahorita vamos a ver cuántos años llevamos hasta aquí. Pero, hermano, Dios ya viene marcando el plan. Entonces, hermano, Dios siempre lo prosperó. Me siento muy cómodo, no tengo mi lente, puedo empezar vuelta y vuelta. Hermano, Dios lo había prosperado, hermano, en gran manera. Dios lo había bendecido, hermano, según el capítulo 30, versículo 43, y el capítulo 31, versículo 7. Miren, hermano, si leemos el capítulo 30, versículo 43, nos damos cuenta que dice: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, camellos y asnos. Dios lo ha bendecido, hermano. ¿Y cómo no lo iba a bendecir, hermano? ¿Cómo no lo iba a bendecir? Si él tenía que ser un hombre próspero, hermano, si iba a tener una familia muy grande, como lo podemos ver en la imagen que está ahí en la pantalla. ¿Cuántos hijos tuvo este hombre, hermano? 12 hijos. 12 hijos. Nunca he sabido que se ve la luz para atrás, para aquel lado. Pero, hermanos, aquí vemos, hermanos, los descendientes que tuvo Jacob, hermanos, con Lea, ¿me entienden? Y ahí vemos que tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y Zabulón. Son los hijos que tuvo con Lea. Después, hermanos, vemos los hijos que tuvo con Bilha, que fueron Dan y Neftalí. Después, hermanos, los hijos que tuvo con Silpa, que son Gad y Aser. Y por último, hermanos, los hijos que tuvo con Raquel, que son José y Benjamín. ¿Ok? Entonces, hermanos, este hombre, hermanos, había sido de mucha bendición, había sido muy prosperado. Y Dios, hermanos, le había dado esa promesa, hermano. De estos dos, hermanos, yo sé que lo saben, pero lo podemos ver en Éxodo capítulo 1, versículo del 1 al 7, y nos damos cuenta, hermano, que de ahí pues, se producen las 12 tribus, hermanos, que iban a conformar al pueblo de Israel. Hermanos, por eso es importante, hermanos, Jacob. Porque Jacob, hermanos, viene siendo Israel. ¿Y de dónde viene el Señor, hermano? Y no es del pueblo israelita. ¿Entienden? Entonces, por eso es importante, hermano, por eso es importante Jacob dentro del plan de redención.
En Jacob, hermanos, en Jacob fue donde Dios puso la promesa, hermanos, de hacer una nación grande. Ahí fue donde cobra forma, hermanos, de esta promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra. Y es por eso, hermanos, que nosotros tendríamos que conocer bien a Cristo. Porque de ahí provenimos nosotros. De ahí proviene la semilla, hermanos. Esto lo podemos ver en Isaías capítulo 4, hermanos, versículo 8 y 9. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Es lo que había hecho Dios con Abraham, hermanos, con Jacob. Dios los había elegido, hermanos, para que de ahí viniera la promesa. Dice: no te voy a desechar. No te voy a desechar. Entonces, hermanos, por eso es importante que nosotros veamos esta parte, hermanos, y la conozcamos muy bien. Muchas veces, hermanos, seguramente, como yo les mencionaba, esta clase de historias, hermanos, seguramente las hermanas ya se la saben al pie al derecho, ¿verdad? Porque constantemente están dando la clase a los niños. De hecho, creo que el domingo vieron Noé, ¿verdad? Según la participación de los niños. Acá, hermano, tengo entendido que viene la Torre de Babel. Son historias que ya estamos viendo acá. Y yo creo que ustedes la saben muy bien. Pero tendremos que ver ese enfoque, hermano, que Dios le dio desde el principio. Ese enfoque divino, hermanos, ese enfoque espiritual, porque ese es el camino que el Señor trazó para que ahora usted y yo gozáramos, hermanos, de esta bendición de ser parte de sus hijos, de ser parte del pueblo especial de Dios. No es cualquier cosa, hermano, no es cualquier cosa. Les digo, entonces tendremos que verlo con esos ojos también. Son historias muy impresionantes, ahorita la platicamos muy rápido, hermano, por cuestión de tiempo, pero hay mucho que aprovecharle, hay mucho que sacarle de enseñanza, hermano, pero es por eso, hermano, porque Dios tiene un plan. Entonces, vamos a continuar, hermano, y alcanzamos todavía, hermanos, un poco. Bueno, vamos a calcular los años, hermanos, a calcular los años de este periodo patriarcal. Ya habíamos visto un poco, hermanos, la parte de antes de Abraham, cuántos años habían pasado. Y, hermanos, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Eso lo pudimos ver en Génesis capítulo 12, versículo 4. Abraham, hermanos, tenía 100 años cuando le nació Isaac, según Génesis capítulo 21, del 1 al 5. ¿Verdad? Isaac, hermanos, tenía 60 años cuando le nació Jacob, porque lo leímos en el capítulo 25, versículo 26. Y Jacob, hermanos, tenía 130 años cuando entró en Egipto. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 47, versículo 8 al versículo 9. ¿Ok? Entonces, hermanos, hasta el llamamiento de Abraham nos quedamos que habían transcurrido 2024 años aproximadamente. Recordemos que yo les había mencionado que en estas épocas, hermanos, los años son aproximados porque ya han pasado demasiados siglos, hermanos. Entonces, sí tenemos algunas fuentes, algunas investigaciones que podemos encontrar, pero son datos aproximados. Entonces, aproximadamente, hermanos, hasta el llamamiento de Abraham habían transcurrido 2024 años. Del llamamiento de Abraham al nacimiento de Isaac pasaron 25 años. 25 años. Del nacimiento de Isaac al nacimiento de Jacob pasaron 60 años. Y del nacimiento de Jacob a su entrada en Egipto, hermanos, pues fueron 130 años, hermanos. En total de este periodo son 215 años. Entonces, hermanos, desde la creación hasta el momento, hermanos, cuando nos encontramos ahí en el libro de Génesis, hermanos, capítulo 47, cuando José trae
a sus hermanos y le pide que traigan a su papá, han transcurrido 2339 años aproximadamente. Todo ese tiempo ha pasado desde la creación. Aproximadamente como 2239 años. Y ahí vamos, hermanos, poco a poco, persiguiendo la semilla. Ya nos faltan menos años. Ya nos falta más poquito. Entonces, hermanos, son datos para que ustedes los tengan, para que los vean. Y ahora sí, hermanos, continuamos entonces. Bueno, acá lo había mencionado. Vemos a los hijos, hermanos, de Jacob. Y vemos, hermanos, a uno de ellos, hermanos, acá de los hijos de Raquel, que es José. ¿Ok? Entonces, ahí le nacieron dos hermanos, pero hay uno que digamos que sobresale en esta historia y es José, ¿verdad? José, que también lo conocemos mucho como José, el soñador, ¿verdad? Recuerden que él tenía muchos sueños. Entonces, hermano, José es hijo de Jacob y de Raquel. Es hijo de José y de Raquel. Es el penúltimo de los hijos de Jacob, ¿verdad? Y según Génesis capítulo 37, hermanos, en el versículo 3, Génesis 37, 3, dice la escritura, hermanos, y amaba a Israel, es decir, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, hermanos, José era muy querido, hermanos. Dice ahí la escritura, hermanos, que lo amaba más que a todos, hermanos. Más que a todos, hermanos. Y había una razón, hermanos. Dice la misma escritura, dice que porque lo había tenido en su vejez. En su vejez. Y prueba de ello, hermanos, pues es que le ha hecho una túnica de colores. Le ha hecho una túnica de colores, algo especial. Algo especial para su hijo. Y hermanos, esta túnica de colores, hermanos, sugiere que José, hermanos, había tomado un lugar superior dentro de sus hermanos. Desde ahí. Había tomado un lugar superior, hermanos, había tenido el cariño, el favor de su padre. Y lo ha tratado de una manera muy especial. Muy especial. Después, hermanos, nos encontramos en la historia, hermanos, que por estas razones, hermanos, después José tuvo unos sueños, hermanos, donde las estrellas, el sol y la luna se postraban ante él y le adoraban. Y sus hermanos enloquecieron porque pensaban, ¿acaso nosotros te vamos a servir? Estaban muy molestos. Y deciden, hermanos, matarle. Pero uno de sus hermanos dice, no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Y entonces, hermanos, la decisión que toman es, no lo matamos entonces, pero vamos a venderlo. Porque lo que quieren era deshacerse de él. Y hermanos, y lo venden. Y termina en casa ¿de cuál? De Potifar, ¿verdad? Termina en casa de Potifar y toma un lugar, hermanos, principal dentro de la casa de Potifar. Toma un lugar importante, un lugar especial, hasta que la mujer de aquel hombre, hermanos, decide que ve con buenos ojos a José y quiere propasarse con él, ¿verdad? Y termina, hermanos, después José en la cárcel, ¿verdad? Acusado de quererse propasar con aquella mujer, cosa que no fue así. Y ahí se encuentran dos hombres, hermanos, a los cuales les interpreta el sueño. Después Faraón tiene un sueño también, hermanos, y ve aquellas vacas gordas, aquellas vacas flacas, ¿verdad? Y no nadie puede interpretar su sueño, pero aquel siervo de él dice, cuando me metiste a la cárcel,
había un hombre que me interpretó un sueño y me dijo que yo iba a volver a mi lugar de trabajo. A lo mejor él puede ayudar. Y es así, hermanos, como José llega ante Faraón, ¿me entiendes? Y le interpreta el sueño y dice, cuidado, cuidado, porque vienen 7 años de mucha abundancia. Va a haber mucha abundancia en la tierra. Pero después de esos 7 años de abundancia van a venir 7 años de mucha escasez. Entonces lo que tú tienes que hacer es prepararte para esa situación. Tú tienes que preparar, tienes que estar listo. Y Faraón hace como José le dice. Y entonces, hermanos, llega el tiempo de las vacas flacas y hay mucha hambre en la tierra. Toda la gente se está muriendo, hermanos, de hambre porque nadie se preparó, porque no sabían esto, hermanos. Solamente Egipto tiene provisión. Solamente Egipto se preparó. ¿Por qué? Porque la mano de Dios había sido buena con José. Y entonces, hermanos, ahí es donde José también haya gracia, hermanos, en los ojos de aquel hombre, y lo pone como alguien importante dentro del pueblo de Egipto, al grado tal, hermanos, que sus hermanos, los que un día lo vendieron porque lo vieron con malos ojos, porque no lo querían, porque su papá lo amaba demasiado, llegan, hermanos, José los mira a lo lejos. Ellos están buscando comida y José les da las provisiones, hermanos. Después vemos que manda a llamar a su padre, como lo veíamos ahorita en la escritura. Y hermanos, y es de la manera en cómo llega Jacob, Israel, con sus hijos a Egipto. De esa manera llegó. Porque Dios había sido bueno con José. Y la pregunta otra vez, hermanos, ¿qué relación tiene José con el plan de salvación? ¿Qué relación hay? ¿Cuál es la razón, hermanos, de por cuál José es el que sigue, hermanos, dentro de esa línea mesiánica? Porque acordémonos, hermanos, y lo mencionábamos ahorita con Jacob y Esaú, y lo mencioné en una clase anterior, hermano. Si fuésemos en orden cronológico, hermano, José no tendría que haber sido el indicado, porque lo más lógico era que hubiera sido el primogénito. Pero otra vez, hermano, los planes de nosotros no son los planes de Dios. Entonces, hermano, Dios ha elegido a José. Y es que, hermano, José es un tipo de Cristo. ¿Se acuerdan de los tipos que vimos en el arca de Noé? Y dijimos que era una situación, hermano, un suceso que había sucedido en la antigüedad con mensaje y relación espiritual en el futuro. Ese es un tipo. Y José es un tipo de Cristo, hermano, porque fue quien salvó a la humanidad del hambre. Fue el que pudo salvar a la humanidad. Si José no hubiera interpretado el sueño, hermano, seguramente aquella nación no tampoco hubiera juntado sus víveres. Seguramente, hermano, no se hubieran preparado y hubieran muerto. Pero la mano de Dios estuvo con él y preparó, hermanos, a José. Y José, hermanos, pudo salvar a aquella generación. Pero también, hermanos, dice en la escritura, hermanos, en Juan capítulo 6, versículo 35, que Jesús es el pan del cielo. Y el que viene a él no tendrá hambre jamás. Porque también el Señor, hermano, puede, el Señor puede darnos vida, hermano. El Señor nos da vida. Como José le dio vida, hermanos, en aquel entonces. Hermanos, José viene siendo un tipo de Cristo, hermanos, porque era el plan para salvar al mundo. Era el plan que Dios había preparado. Dios había preparado a José para que interpretara aquellos sueños. Y Dios, hermanos, también ha preparado al Mesías
para que muriera y pudiera regresar. Entonces, hermanos, a pesar de todo lo malo que José vivió, hermanos, en su vida, él fue capaz de entender, hermanos, cuál era su rol dentro del plan que Dios había trazado para perseverar a la humanidad, hermanos, y para poder preservar también a sus hermanos, el pueblo de Israel, de donde vendría el Mesías. Por eso, hermanos, José tiene mucha inferencia, hermanos, dentro del plan de Dios. Dios siempre ha tenido el control de las cosas, hermanos. Dios siempre ha tenido el control de todo, hasta aún del mismo tiempo. Eso no se nos puede olvidar. Y aún no era tiempo para que la humanidad se acabara, y tampoco era tiempo para que el Mesías viniera, hermano. El tiempo se iba a cumplir, ¿verdad? El tiempo se iba a cumplir, y lo podemos ver, hermanos, ahí en el libro de Gálatas, y dice la Escritura, hermanos, pero cuando vino el tiempo, o cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, hermano, miren, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó el tiempo. Ahí todavía no era tiempo, hermano, pero iba a llegar ese tiempo. Iba a llegar el tiempo. Entonces, hermanos, por eso, hermanos, José tiene mucha inferencia dentro del plan de redención. José, hermanos, ayudó a preservar la humanidad, o Dios, ¿verdad?, utilizó a José para preservar la humanidad, para preservar a su pueblo, para que pudiera venir, hermanos, tiempo después, el Mesías. Entonces, hermanos, hoy vimos a Jacob y vimos a José. La próxima ocasión, hermanos, que podamos estar acá, no sé si va a ser el domingo o el martes, pero la próxima ocasión que podamos estar, hermanos, vamos a ver a Moisés y al pueblo de Israel, hermanos, saliendo de Egipto, porque ahí los dejamos en Egipto, ahí están en Egipto, pero ¿qué va a pasar? Entonces, hermanos, espero que les sirva este material y que el Señor nos lo bendiga.